¿Y si la carrera de Sezgin Özdemir no necesitara 10 proyectos más? ¿Y si necesitara solamente uno? Durante años, muchas conversaciones sobre Sezgin Özdemir han girado alrededor de la misma idea. Más series, más visibilidad, más oportunidades, más protagonismo, como si la recuperación profesional fuera simplemente una cuestión de cantidad. Pero la historia del entretenimiento rara vez funciona de esa manera, porque algunas carreras avanzan gracias a la repetición, mientras que otras solo avanzan cuando ocurre una ruptura. Y quizá esa diferencia sea más importante de lo que parece, porque cuando observamos la trayectoria de Sezgin Özdemir, encontramos algo curioso. La industria ya sabe quién es, los productores saben quién es, el público sabe quién es. Incluso quienes no siguen de cerca su carrera tienen una imagen bastante clara en la cabeza. Y ahí es donde comienza el problema. Porque una vez que la percepción se vuelve demasiado estable, también se vuelve difícil de cambiar. Al principio, eso parece una ventaja. La familiaridad genera confianza. La confianza genera trabajo. Y el trabajo genera continuidad. Pero las cosas no permanecen así para siempre. Con el tiempo, la familiaridad puede transformarse lentamente en previsibilidad. Y cuando la previsibilidad aparece, algo importante empieza a desaparecer. La sorpresa. Y sin sorpresa, las conversaciones se vuelven más pequeñas. Lo interesante es que muchas personas interpretan esa situación de manera equivocada. Piensan que la solución consiste en hacer más de lo mismo. Más protagonistas románticos, más personajes seguros, más historias familiares, más versiones de una fórmula que ya funcionó anteriormente. Pero ¿qué ocurre si precisamente esas fórmulas son las que mantienen el estancamiento? Porque la recuperación rara vez nace de la comodidad. La recuperación nace de la interrupción. De repente, una pregunta diferente comienza a aparecer. No qué proyecto debería aceptar, sino qué tipo de personaje podría cambiar completamente la forma en que el público lo ve. Y aquí es donde la conversación se vuelve mucho más interesante, porque probablemente ese personaje no sea alguien perfecto, no sea alguien fácilmente querido, y quizás ni siquiera sea alguien agradable. A lo largo de la historia del cine y la televisión, muchas de las transformaciones más impactantes llegaron cuando los actores abandonaron los personajes que los hicieron famosos. Cuando dejaron atrás la zona segura. Cuando aceptaron ser incómodos. Cuando permitieron que el público los viera fallar, caer, romperse. Y eso cambia todo. Porque los espectadores recuerdan las grietas mucho más que la perfección. Recuerdan la vulnerabilidad, recuerdan el conflicto, recuerdan aquello que los obliga a preguntarse qué está pasando dentro de un personaje. Por eso el papel capaz de reiniciar una carrera raramente es el más elegante. Normalmente es el más arriesgado. Y aquí aparece algo que muchas personas pasan por alto. La verdadera transformación no ocurre cuando un actor demuestra fortaleza. Ocurre cuando demuestra algo que nadie esperaba ver. Imaginemos por un momento a un personaje moralmente ambiguo, alguien cuyas decisiones generan debate, alguien que puede ser comprensivo en una escena y profundamente cuestionable en la siguiente. No un héroe tradicional, no un villano tradicional, algo mucho más difícil de clasificar, porque los personajes difíciles generan conversación, y la conversación genera atención. La atención genera curiosidad, y la curiosidad abre puertas que la familiaridad ya no puede abrir. Pero aquí surge otro problema. Uno aún más importante. Incluso el personaje correcto podría fracasar. No por culpa del guión. No por culpa de la plataforma. Sino porque fuera interpretado exactamente de la misma manera que los personajes anteriores. Y ahí es donde entra la evolución. Durante años, una de las características más reconocibles de Sezgin Özdemir ha sido el control. La contención, la serenidad, la capacidad de transmitir emociones sin exageraciones. Eso funcionó muy bien durante mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre si aquello que antes fue una fortaleza ahora limita la transformación? Porque las grandes reinvenciones suelen exigir algo diferente. Menos control, más incertidumbre, menos protección, más exposición, más errores.
más humanidad, y eso puede resultar incómodo, tanto para el actor como para el público. Pero precisamente por eso funciona, porque obliga a todos a mirar de nuevo. Y cuando el público vuelve a mirar, la percepción comienza a cambiar. Lo curioso es que la industria actual ofrece un escenario perfecto para este tipo de transformación. El streaming. Durante décadas, la televisión tradicional construyó etiquetas muy difíciles de romper. Los canales recordaban los ratings, recordaban los fracasos, recordaban las fórmulas, recordaban las expectativas. Las plataformas digitales funcionan de manera distinta. Buscan diferenciación, buscan conversación, buscan personajes capaces de destacar dentro de miles de opciones disponibles. Y eso cambia completamente las reglas. Porque cuando las reglas cambian, también cambian las oportunidades. De repente, un actor que parecía completamente definido puede volver a convertirse en una incógnita. Y una incógnita siempre genera interés. Pero aún queda la pregunta más importante. ¿Existe realmente ese papel? La respuesta es sí, probablemente existe. La cuestión es si aparecerá en el momento correcto. Y si existirá la disposición necesaria para aceptarlo. Porque los papeles capaces de cambiar una carrera rara vez son los más seguros. Rara vez son los más cómodos. Y casi nunca son los más previsibles. Sin embargo, son los que permanecen en la memoria. Y al final, eso es exactamente lo que necesita una recuperación. No más continuidad, no más estabilidad, no más versiones mejoradas de algo que el público ya conoce. Necesita una ruptura, un momento, una actuación, una decisión, algo que provoque una reacción inmediata. Algo que haga que los espectadores digan, no sabía que podía hacer eso. Porque esa frase cambia todo. Destruye las expectativas anteriores, obliga a una reevaluación, y cada gran recuperación comienza exactamente ahí. No cuando el público recuerda quién eras, sino cuando descubre quién todavía puedes llegar a ser. Quizá por eso la verdadera pregunta ya no sea si Seskin Özdemir necesita más oportunidades. La verdadera pregunta es mucho más simple. ¿Llegará ese único papel capaz de obligar a todos a verlo de una manera completamente nueva? Porque si llega, la historia podría cambiar mucho más rápido de lo que la mayoría imagina.